Hola, Altubers. Vamos a dar un paso más en nuestro recorrido por la generación de la televisión estadounidense, esa que fue tan importante en los años 50 y 60 para impulsar lo que luego se llamó el nuevo Hollywood. Sin ello, seguramente esto no habría existido. Aunque nunca sabes por dónde van a ir los derroteros si cambiamos un poquito la historia. Pero en cualquier caso hay que reconocer que a la generación de la televisión le corresponde una gran responsabilidad en cuanto a lo que ocurrió después. Y algunos de sus nombres más celebrados han pasado ya por esta sección y otros todavía nos esperan en el futuro. En cualquier caso, conviene decir que nuestro representado de hoy es un caso verdaderamente curioso porque nadie le recuerda. Nadie conoce su nombre, y eso que ha dirigido películas muy importantes y muy famosas, y eso que ha conseguido un Oscar, y eso que tuvo durante su trayectoria artística relación con los más grandes del momento. Pero por diferentes circunstancias nadie recuerda hoy en día a Franklin J. Schaffner. Un tipo que nació en 1920 en Tokio, en Japón, porque sus padres eran misioneros cristianos y estaban allí justamente de misión. Después ya llegó a Estados Unidos, estudió Derecho y le pilló la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 21 años. Y en lugar de cosas del ejército, mandarle al Pacífico, pues le mandaron a Europa y al norte de África. Es verdad que al final de la Segunda Guerra Mundial fue comisionado como uno de los expertos en Japón, que vivió allí los últimos coletazos de la guerra, los primeros de la posguerra, para ser exactos. En cualquier caso, él trabajó en esta sección de servicios estratégicos, no se le había ocurrido qué hacer en su vida y cuando volvió a Estados Unidos pues no supo si volver a la facultad o dedicarse a la aventura, así que se fue a la aventura de hacer cosas en televisión. Debutó 3 años más tarde, en 1948, en una de las series más conocidas de aquel entonces, que era la Ford Theater House. Y de esta serie de televisión él llegó a dirigir 22 episodios. Hay que reconocer que este hombre, cada vez que hacía su entrada en una serie, hacía montones de episodios. Yo diría incluso que de todos los miembros de la generación de la televisión es el que más películas para televisión hizo a lo largo de su historia, porque además fue uno de los últimos que se incorporó a hacer películas. Fue uno de los primeros que empezó en la televisión y uno de los últimos que empezó en el cine. Bueno, series como Tales of Tomorrow o Theater Stars son algunas por las que pasó, haciendo miles de telefilmes de la época, y recaló en Estudio 1, que es uno de esas series con historias independientes, algunas de ellas adaptadas de los clásicos, como por ejemplo El Motín del Kane o Cumbres Borrascosas, donde él hizo 110 episodios. Es el segundo director que más películas, más telefilmes hizo para Estudio 1. Aquí compartió también trabajo con algunos otros miembros de la televisión, de la generación de la televisión, como Robert Mulligan, como Ralph Nelson o como Sidney Lumet, que dirigió solamente 2 películas. Comparándolas con las 110 de Schaffner, la verdad es que es una cantidad ridícula. Pero es que se da la circunstancia de que una de esas adaptaciones fuera 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad es la primera película de Lumet en el 67 y es todavía considerada una de las 10 mejores películas de la historia. Es la película en la que un jurado de 12 personas se reúnen en una habitación y durante hora y media discuten sobre si el acusado es culpable o no. Henry Fonda encabezó el capítulo de interpretación en el cine, en la película, y Franklin Schaffner, antes de que Sidney Lumet adoptara este título para su comienzo en el cine, ya lo había hecho en televisión. Y sin embargo, nadie recuerda la adaptación de Schaffner y todo el mundo está encantado con la de Lumet. Otro tanto le ocurrió con otra película que nosotros conocemos como Tempestad sobre Washington, que en 1963 hizo Otto Preminger. Preminger no es de la generación de la televisión, es uno de los europeos que salió corriendo de Alemania cuando Hitler alcanzó el poder, hizo una carrera potente en Estados Unidos. Bueno, pues esa versión
Esa película venía de una versión anterior que en 1960 había hecho Franklin J. Schaffner en la televisión. Es decir, que es el tipo que daba la alternativa a otra mucha gente y él se quedaba ahí perdido prácticamente en el limbo de la creación. Siempre quedaba él por detrás. Bueno, entre estos 110 episodios realizó algunos con Charlton Heston, que participó en 15 de los muchos episodios de Estudio 1. Así que ya tenemos la relación para dos de las películas fundamentales después de la carrera de Schaffner. Leslie Nielsen apareció en 14, John Forsythe en 10, es decir, que era un semillero también de actores muy potentes. También hizo 19 episodios para una serie que se llamaba Playhouse 90 y que ya mostraba las formas nuevas que la televisión iba adaptando a principios de los 60. Pero este buen hombre no consiguió llegar al cine hasta el año 63, cuando todos sus compañeros habían hecho ya media docena de películas. Frankenheimer, desde luego Sidney Lumet naturalmente, Martin Reed y el resto de la peña. Y además debutó con una película muy poco significativa, que se titulaba Rosas Perdidas. Estaba basada en una obra teatral de William Inge y tenía como protagonistas a Richard Reimer, el protagonista de West Side Story, y a Joan Woodward. Bueno, era una película de ambiente juvenil, donde los protagonistas trataban de salir adelante en un pequeño pueblecito muy propio de las obras teatrales de William Inge. Pero, curiosamente, la segunda película de este hombre, de Franklin J. Schaffner, es una película que de alguna manera recuerda a Tempestad sobre Washington, porque se habían puesto de moda, gracias a Tempestad sobre Washington, las películas políticas, películas que ahora mismo serían igual difíciles de hacer incluso en Estados Unidos, con una visión crítica bastante acerada y con una visión política que desde luego era verdaderamente beligerante con ciertas actitudes. Bueno, Tempestad sobre Washington había sido un éxito y a Franklin Schaffner le contrataron para hacer la segunda película más importante de esta tanda, que no es otra que El mejor hombre, una película en la que Henry Fonda y Cliff Robertson venían a disputar el papel de presidentes de un partido, con circunstancias muy diferentes, con chantajes, con miserias, con trampas, con todo lo que la política puede dar de malo, y con algunas cosas buenas también, por supuesto. Pero la verdad es que es una película muy buena, muy reflexiva, muy analítica sobre el mundo de la política, que también pasó desapercibida, a pesar de que Tempestad sobre Washington había sido antes un auténtico éxito. Bueno, pues nuestro hombre no se rindió en absoluto y decidió hacer una tercera película, esta vez en colaboración con Charlton Heston, al que había conocido, como decíamos antes, en los tiempos de Estudio 1. Esa película fue El Señor de la Guerra y he hablado tantas veces de ella en otros vídeos de este canal que me da un poco de vergüenza volver a mencionarla. Pero como es tan magnífica, tan espléndida, diré que es sin duda alguna la gran película, a pesar de que está totalmente olvidada hoy en día, del cine medieval. Una visión mucho más realista de lo que contaban las películas de la época, una visión cruel y terrible y sucia y con personajes al borde de la locura y que verdaderamente era algo insólito para su momento. Es una película que recomiendo encarecidamente, la historia de un señor de la guerra, Charlton Heston, que llega a una torre, literalmente una torre, no un castillo como los que aparecían en otras películas, que tiene que defender por un lado de los bárbaros y por otro lado de la creciente influencia de los druidas, es decir, la religión. Él es un caballero católico y en consecuencia cree en algunas cosas hasta que la situación le pone en la creencia justamente contraria. En cualquier caso, ya digo, es una buena película que muestra el nervio de Schaffner y que recomiendo con entusiasmo. Hay otro vídeo en este canal que habla de mis 5 películas históricas favoritas y ahí hablo un poquito más en detalle de este film. Y bueno, pues a pesar de que es una película excelente y que los buenos cinéfilos recordamos con entusiasmo, no pasó absolutamente nada. Sin embargo, la historia de Schaffner continúa. Franklin J. Schaffner ha dirigido películas en el 63, 64, 65, tiene un pequeño parón, vuelve de nuevo a la televisión, sus películas no funcionan, le llaman para hacer un thriller no especialmente significativo, se titula Mi doble en los Alpes, protagonizado por Yul Brynner, que es una película de aquellas que se hacían en los 60 y los 70,
a modo de respuesta a las películas de James Bond. Es decir, gente como las películas de Harry Palmer, por ejemplo, que eran películas mucho más difíciles, mucho más laberínticas, mucho más complicadas y que justamente no tenían esas peleas y esas emociones tan a flor de piel de las películas de James Bond. Bueno, pues Mi doble en los Alpes es uno de estos thrillers, entretenido, sin más, no me detendré porque, fijaos, apenas me acuerdo de la trama que contaba y desde luego no recuerdo ningún momento más o menos impactante de esta película. Correcta, sin más. Y ahí lo dejamos. Pero se había quedado en marcha la relación entre el bueno de Schaffner y Charlton Heston, que habían quedado ambos dos muy contentos de hacer El Señor de la Guerra. Y Charlton Heston había descubierto la novela de Pierre Boulle titulada El planeta de los simios y había comprado los derechos. Y puestos a buscar a un director con el que se llevaba bien, pues qué mejor que con este tipo que ya había hecho El Señor de la Guerra y con quien había tenido buenas relaciones. Así que llamó a Schaffner y le dijo, ¿te vienes a hacer la película conmigo? Y allí se fue Schaffner, desató toda su creatividad, hizo una película que hoy en día todavía es un clásico, en su momento fue un auténtico reventón, la verdad es que marcó el camino a multitud de películas que seguirían por esa ruta, no solo eso, sino que daría pie a 4 secuelas, a algunas series de televisión, tanto en animación como en imagen real, y todavía después a una versión a principios del siglo XXI, que es la de Tim Burton, y todavía después una trilogía que vendría a ser algo así como la precuela del Planeta de los Simios, y todavía no sabemos dónde puede acabar esta historia de los monos, ¿no? Bueno, yo creo que gran parte del impacto lo tuvo aquel final verdaderamente estremecedor, que alteraba el de la novela. Curiosamente, el final de la novela se recuperaría para la versión de Tim Burton en 2004, pero en el año 68, aquel final que no voy a explicar por si acaso hay algún despistado por ahí que no ha visto El planeta de los simios, fue de tal impacto que verdaderamente nos dejó escalofriados a todos. Y no solo eso, sino que la película también tenía su intriga, su acción, su emoción, sus personajes perfectamente delimitados e incluso los monos resultaban tan humanos que caían muy bien absolutamente a todos. Hay un precedente. El personaje de Zaius con Maurice Evans lo iba a interpretar Edward G. Robinson, pero dijo que no quería tantas horas de maquillaje y lo dejó. Robinson más tarde se encontraría con Charlton Heston en Soylent Green, pero bueno, esa es otra historia. Maurice Evans ya había trabajado anteriormente con Schaffner y en consecuencia pues le llamó para que interpretara ese papel. Y la película ya es historia, así que lo dejamos ahí sin más. No sin mencionar que hay un guión primero que hizo Rod Serling, el de La dimensión desconocida y todo ese, y En los límites de la realidad y yo que sé cuántas series de televisión de los 60, y que luego apareció Michael Wilson para redondear el guión. Michael Wilson era uno de los guionistas del Puente sobre el río Kwai, una película que se basaba también en una novela de Pierre Boulle, que ganó muchos Oscars, entre ellos el Oscar al mejor guión. Se lo adjudicaron a Pierre Boulle porque Michael Wilson era uno de los inscritos en la lista negra de Hollywood, no podía trabajar en Hollywood, y le dieron el premio Oscar a Pierre Boulle, aunque después se reconoció que él no había sido el guionista. Bueno, dejamos El planeta de los simios, seguimos adelante y nos encontramos con otra película de esas súper famosas, súper populares, que conoce todo el mundo, que se han visto varias veces y que nadie sabe quién dirigió. Se sabe perfectamente que el guionista era Francis Ford Coppola, o uno de los guionistas, pero nadie sabe que Patton la dirigió Franklin J. Schaffner, que es, ya digo, el nombre difícil de recordar por parte de absolutamente todos los aficionados. Patton no me parece tan buena película como las anteriores, pero me parece una película muy efectiva. Al fin y al cabo, está muy sujeta por los hechos que tiene que contar y está también muy marcada por la interpretación de George C. Scott,
que ganó el Oscar, lo rechazó y bueno, pues pasó todo lo que pasó en aquel entonces. El propio Safner consiguió el Oscar a la mejor dirección por esta película y nadie recuerda que tenga un Oscar, ni que existiera Franklin J. Safner. Pero bueno, en cualquier caso, Patton fue otra de esas películas llamativas, espectaculares y que marcó toda una época a partir del año 70. Yo diría incluso que se revitalizaron las películas de guerra porque en los 70 se hicieron otras películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Después hizo Nicolás y Alejandra, que es la reconstrucción de la historia del último zar, la Revolución Rusa, Ekaterimburgo y todo lo que siguió. Una película que, bueno, funcionó bastante bien y que rodó en España, como había rodado Patton anteriormente, e incluso en la playa del Planeta de los Simios. Está en Formentera, por cierto, por si alguien quiere visitar esos lugares donde ahora se ha puesto de moda el recorrer los lugares donde se han hecho películas. A continuación, en el año 73, Franklin J. Safner hace Papillón, que en principio también es otra película muy llamativa. Primero porque se basa en una novela documento de un tipo que verdaderamente fue prisionero en la Guyana francesa y consiguió escapar, un delincuente que tuvo una vida muy agitada y que se había convertido en un auténtico bestseller literario. Y además estaba protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman, dos estrellas de lo más rutilante de los años 70. Pues la película tuvo cierto éxito, pero quizá no el que le correspondía. A mí me parece una película muy flojita, las cosas como son, que no está a la altura de las expectativas que tiene el cine de Safner. A continuación, pero tienen que pasar 4 años, desde el 73 al 77, hace otra película con George C. Scott que se titula La isla del adiós, que no es sino una adaptación de Ernest Hemingway, Islas en la corriente, una de esas novelas de Hemingway, aventureras, donde el personaje principal tiene que reencontrarse con su pasado, con su familia, con lo que hizo, con lo que no hizo, y eso naturalmente le perturba el cerebro. También bastante olvidada. Y después tiene otro de esos momentos de gloria con la película Los niños del Brasil. Los niños del Brasil está basada en una novela de Ira Levin que cuenta un caso por entonces sorprendente, que es la creación de clones de Hitler, para ser exactos. Clones de Hitler que son expuestos a las mismas condiciones en las que vivió Hitler, y para eso tiene que morir el padre de cada uno de esos clones en un determinado momento, y esos padres son asesinados, y eso desata la investigación por parte de Laurence Olivier, que vendría a ser un perseguidor de nazis ya en los años 70. La película está protagonizada por Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason, y la verdad es que fue un auténtico éxito. Pero todo el mundo seguía sin recordar a Franklin Safner. Y el resto de su carrera pues ya es mucho menor. Hace La Esfinge, que está basada en una novela de Robin Cook y que es una película de aventuras sin más. Después hace Sí, Giorgio, con Luciano Pavarotti, que es una película sobre la ópera, que era una de las aficiones de Safner, pero que desde luego no pasó a la historia. Hizo una película de aventuras juveniles, Lionheart, Corazón de León, que, bueno, pues le permitió hacer una de esas alegrías cinematográficas que a él le gustaba, y después terminó su carrera en el 89 con Bienvenido a casa, que es otra de esas películas que hablan del regreso a casa de los que lucharon en Vietnam, una película protagonizada por Chris Christopherson, y ahí se acaba su trayectoria cinematográfica. ¿Hay motivos para recordar a Franklin J. Safner? Pues yo creo que suficientes. Todas las películas que hemos mencionado como destacadas, y algunas que no son extremadamente buenas, pero que son muy famosas, deberían tener su nombre inscrito en la historia con lucecitas fosforescentes que dieran pues mucho pedigrí a su trayectoria. Bueno, pues nadie se acuerda de él. Nosotros hemos querido traerle hoy aquí, dentro de esta serie dedicada a los directores de la generación de la televisión. Y espero que hayáis tomado buena nota y podáis disfrutar de algunas de sus películas.